Hola cocinillas, mirad lo que tenemos hoy en Helping Cocina. Estas semiesferas de fresa y nata, cubierta con este delicioso chocolate. Vamos con el paso a paso. Muy bien, cocinilla, ponéis pausa al vídeo y vamos con los ingredientes. Vale, tenemos el chocolate blanco, vamos a cortarlo en trocitos para derretirlo. Ya sabéis, cuanto más pequeño, más rápido. A mí me gusta cortarlo así como viene, con una servilleta con alcohol. Yo sé que me repito, pero es súper importante que el bol esté súper limpio, ¿vale? Porque el chocolate es muy delicado y si no está súper limpio, luego tendremos problemas. Y vamos a poner aquí el chocolate para derretirlo. Lo podéis hacer en el microondas o lo podéis hacer en baño María. Si lo hacéis al microondas, intervalo de 30 segundos, ¿vale? Lo sacáis, lo movéis y otros 30 segunditos. Le ponemos el aceite de coco y ahora al microondas. Aunque parezca que hace poco, mirad, ya el aceite se está derritiendo. No lo pongáis más de 30 segundos, mejor tener paciencia. Otros más, mirad ya cómo va derritiéndose. Y ahora tengamos mucho cuidado de no pasarnos. Ya sabéis que el chocolate acumula calor residual. Esta vez solo lo he tenido 20 segundos. Prefiero tardar un poquito más, unos segundos más, pero que no se pase. Y ahora para templarlo, ya habéis visto que algunos pues lo tiran a la mesada y la van moviendo hasta llegar a los 28 o 29 grados que necesitamos. Yo lo hago con la mini pimer. Ya me habéis visto en algún otro vídeo. Pongo la mini pimer y lo templo. Facilísimo. En este también, ¿vale? Limpio con una servilleta con alcohol. Truquitos que os doy, pero que son súper mega importantes en el chocolate. Como veis, ya está bajando la temperatura. Vamos a agregarle el colorante. Puede ser en pasta o líquido, el que tengáis, ¿vale? Y el color que queráis, claro. Seguimos enfriándolo. Ya lo tenemos a 30 grados. Tiene ya el molde preparado. No se vaya a enfriar más de la cuenta. Nos ha quedado un rosa palo. No es nada que ver con mi encimera, que es fucsia, pero bueno, mirad, es un rosa muy bonito. Controlar la última vez. 29 grados. Mientras lo echamos en los moldes, va a estar a la temperatura perfecta. Traemos el moldecito que vamos a rellenar. Ya está limpio, ya le he pasado con el alcohol. Y vamos a ir cogiendo una cucharada y vertiendo. Si queréis lo podéis poner en una manga, pero bueno, teniendo un poquito de mano no tenemos por qué ensuciar. Y vamos a ir llenándolo hasta arriba, ¿vale? Que nos llegue el chocolate hasta arriba. La capa no tiene que ser muy gruesa, porque después tiene que romperse esa pielecilla para encontrar el delicioso postre. Si no tenéis bizcocho, le podéis poner una galleta. Vamos a meterlo a la nevera hasta que gelifique el chocolate y vamos a sacar primero el excedente. Voy a poner un papel manteca, una rejilla y los pongo ahí y volcamos. Ya está. Mira cómo va cayendo el chocolate. Vale, vamos a girarlo. Mirad, y así lo metemos a la nevera. O si tenéis prisa, al congelador. Mirad, ahí le tengo, ya le he sacado de la nevera. Vamos a buscar un cortador. Si no tenéis un cortador, pues con un vasito
buscáis el tamaño y ya lo tenéis. Mira, yo tengo aquí un trozo que me ha quedado de bizcocho de limón y con eso voy a ir cortando así unas rodajas, cortando la formita, ¿vale? Así con todos. ¿Vale? Esta las he tenido en el congelador y esta la he tenido solo 15 minutitos. Vamos a echar la nata en el bol y vamos a comenzar a batir primero despacito. Vamos a ir agregando el azúcar. Yo le voy a poner azúcar glass, ¿vale? Pero le podéis poner la normal también. Tenemos que quedarnos con una nata bien montada, ¿vale? Porque después al agregarle las fresas va a aflojar un poco. Tiene que estar... Vale, las fresas le cortamos el cabito y las vamos a picar en cuadritos bien pequeñitos. Mira, como tengo solo uno de estos moldes, he repartido la nata a la mitad, ¿vale? Después haré otros 6. Vamos a ir poniéndole las fresas. Le podéis poner un poquito de vainilla si queréis y vamos a ir rellenando. Dejadlo bien firme. Y ya con el chocolate, ¡puf! Y ahora vamos a ir poniendo el bizcocho, la galleta o lo que hayamos elegido. Presionamos. No hace falta que entre dentro, ¿vale? Porque es muy poquito lo que va a llevar de relleno, así que directamente arriba para después desmoldarlo. Un postre fácil, rico y original. Lo metemos unos 15-20 minutos al congelador para desmoldar y ya estaría. Con cuidadito, no vayamos a romper el chocolate. Mirad eso, mirad qué bonito. Todas. Vamos a seguir con las demás, pero estas ya están y mirad qué perfectas. Un postre delicado, ya habéis visto que no es nada difícil y queda una presentación de 10. El color lo podéis elegir. Una hojita verde para la presentación. Ay, mirad qué cosa más bonita. Así que espero que os haya gustado. Si no os habéis suscrito, aquí abajo lo podéis hacer en un segundo y me estáis apoyando. Acordaros esos likes y también de la campanita, así YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo. Adiós.